Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora vamos a tener la primera mesa redonda de la jornada, que es sobre la producción documental en la oficina de hoy, el reto de la transformación digital. Y ya el compañero Sebastián, uno de los miembros de nuestra comunidad de práctica, va a presentar a los integrantes de la mesa y bueno, disfrútenla. Vale. Hola, buenos días para todos. Damos inicio a esta primera mesa de la comunidad de práctica Carpe Dies. No me puedo resistir en primer lugar a dar agradecimiento a la propia comunidad de práctica por haberme hecho partícipe de moderar esta primera mesa, ¿de acuerdo? Sin más, vamos a presentar a los miembros de la mesa que son realmente protagonistas de esta mesa, que creo de sumo interés, no solamente por las instituciones en las que trabajan los compañeros, sino por el propio perfil de los compañeros. La mesa redonda es, como sabéis, la producción documental en la oficina de hoy, el reto de la transformación digital. Vamos a iniciar la presentación de los compañeros. Empezamos por María Luisa Martínez Cuello. Marisa Martínez Cuello es el jefe de servicio de asesoramiento y recursos en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, Consejería de Justicia y Administración Pública, y nos va a dar una visión muy directa de la propia aplicación de Carpe Diem en su propia experiencia en el IAP. A continuación contaremos, no es el orden que están situados, pero es el orden en el que harán la participación, con Emilio Sánchez en la esquina. Emilio es gabinete de correctivo del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Igualmente no me niego a decir la importancia de estar aquí con nosotros, representación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Como sabéis, la institución, autoridad de control en Andalucía en materia de protección de datos, se creó con la ley 1/2014, y creo que es especialmente importante la visión de la autoridad de control en materia de protección de datos. A continuación, después de Emilio, participará en la mesa José Luis Falcón Pliego, es inspector general de los servicios, la Inspección General de los Servicios, la SEGAP, Consejería de Justicia y Administración Pública, y con él veremos qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Inspección General de los Servicios, y creo que va a ser especialmente relevante lo que nos va a mostrar al respecto. Concluiremos con Maribel Valiente. Maribel Valiente utilizará algún tipo de presentación para familiarizarnos y situarnos, y nos hablará del grado de telematización y el nivel de riesgo, tema especialmente trascendente e importante. El tema del riesgo, ya cuando veráis con tranquilidad la guía, veréis que se aborda específicamente el tema del riesgo y la telematización, y en lo que están trabajando actualmente, ¿no?, que es en el avance del diagnóstico derivado de los cuestionarios sobre sistemas de información y producción documental. Sin más preámbulos, damos entrada a Marisa Martínez Cuello, que nos va a hablar de su experiencia en el IAP. Y Marisa, su exposición va a tratar en la mesa redonda sobre qué ha cambiado en la gestión diaria del propio servicio, del servicio de asesoramiento y recursos en el que trabaja en el IAP, qué problemas le ha supuesto, si le ha supuesto algún problema, a qué problema se ha abordado y cómo lo ha resuelto, y en quién se ha apoyado para poder darle una solución a avanzar en ello. Marisa, cuando puedas, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, buenos días a todos, y en eso va a consistir quizás lo que os voy a contar. Nos lo voy a contar desde un punto de vista muy práctico. Yo voy a aterrizar todo lo que se ha estado exponiendo aquí, lo voy a aterrizar en un servicio cualquiera, de cualquiera donde trabajáis cada uno de vosotros, en el que os encontráis una realidad que creo que se nos da a todos. Me voy a remontar al año de la pandemia, porque realmente ahí hubo un antes y un después en el servicio en el que yo trabajo, ¿no? Nosotros tenemos dos grandes procedimientos que están en el registro de procedimientos y servicios desde el primer momento, que es el procedimiento de homologación de acciones formativas y el procedimiento de subvenciones para la formación a los empleados públicos de la administración local. Como veis, dos procedimientos totalmente distintos. En el año de la pandemia, pues nos encontramos que los expedientes pasan de estar en un formato muy híbrido, parte papel, parte en formato electrónico, nos encontramos ya con una documentación totalmente en formato electrónico, pero que nos entra desde un montón de sitios, desde correos electrónicos, una oficina virtual, registros, desde muchos sitios. Entonces, en el servicio nos paramos, por eso quiero explicaros la experiencia a nivel de servicio para que veáis que esto no es complicado, esto es querer
querer y dedicarle el tiempo que necesita y contar con los apoyos que ello requiere, porque yo, si llego a oír esto sin tener la experiencia que hemos tenido allí, digo, Dios mío, ¿y esto cómo empiezo? Porque se ve un poco difícil, pero no lo es. ¿Qué nos planteamos en el servicio? Pues en el servicio nos planteamos que teníamos que organizar esa documentación y además lo hicimos desde dos puntos de vista muy distintos, porque uno, estábamos gestionando un tramitador, que era el procedimiento de homologación con una normativa que se acababa de aprobar, y estábamos trabajando en un tramitador que iba a funcionar, porque tenía que funcionar sí o sí. Entonces, ese procedimiento sabíamos que terminaba allí, ¿no? Pero el de subvenciones no. El de subvenciones nos encontramos con una línea de subvenciones que es anual y que además genera una documentación ingente y que nos llega de una manera muy brusca, de golpe y en un plazo de tiempo muy limitado. Y entonces todo eso lo teníamos en carpetas, pero en carpetas desorganizadas y de aquella manera. Entonces nos paramos y lo primero que hicimos fue llamar a una amiga, que es María José Díaz. Y le decimos, María José, tenemos este problema, ¿cómo organizamos las carpetas? ¿Cómo renombramos documentos? Y María José nos da un maravilloso documento del que parte esta comunidad de práctica y nosotros nos empezamos a familiarizar pues, con guión bajo, guión alto, fechas, caracteres, acentos no, acentos sí. De verdad que suena normal, ¿no? Pero que cuesta trabajo en el día a día que tú te familiarices con ese tipo de nomenclatura, ¿no? Cuando tienes otra totalmente distinta. Pero paralelamente, Arelis, de archivo del instituto, nos plantea hacer el estudio de la serie de homologación. Entonces, vamos compaginando dos series. Una, la tabla de documental de homologación, que creo que está el ejemplo en la comunidad de práctica, y que ahí pues nosotros hemos hecho esa tabla y hemos hecho la estructura de la nomenclatura de los documentos, pero como os he dicho, pensando en el tramitador. Pero a mí me gustaría explicaros la de subvenciones, que las de subvenciones son carpetas digitales en las que nos encontramos, documentación que suben promotores, posibles beneficiarios, documentación que genera el servicio y documentación de muy diverso tipo, ¿no? Entonces, nos planteamos cómo organizamos eso y ahí interviene Areli. ¿Cuál es el comienzo? Es lo que yo quiero transmitiros de una manera muy sencilla. El comienzo es parar lo que ha dicho el de la agencia andaluza, Miguel, ¿no? Miguel, parar, ver cuál es tu procedimiento, establecer muy bien cuál es el esquema de tu procedimiento, todas las fases, y dentro de cada fase los documentos que tú sabes que te entran en cada una o que corresponden a cada una de esas fases. ¿Qué hace falta? Hace falta, primero, que tú te mentalices de que eso lo tienes que hacer. Y voy a decir una cosa, los jefes tienen que estar mentalizados, pero si no estamos mentalizados nosotros, yo soy jefa de servicio. A mí me ha inculcado esta cultura mi compañera Carmen, que es la jefa de departamento. Hombre, cultura de archivo la tengo, no son 30 años en la administración, pero siempre nos tenemos que mentalizar los que tenemos que hacer el trabajo. Si uno dice esto es una tontería, esto no sirve para nada, la cosa no sale. Hay que dedicarle tiempo suficiente y lo que hay que hacer es ordenar. Ordenar y buscar el apoyo de archivos y de no me voy a olvidar de nuestros compañeros informáticos. ¿Por qué? Porque al final el renombrar el documento tiene que tener los metadatos, yo voy a hablar en una terminología que me he familiarizado un poco con ella, ¿no? Tiene que tener los metadatos para que después pueda volcarse al archivo electrónico o único, ¿no? Que es la idea fundamental, es que todos estos expedientes no se queden siempre en unas carpetas de red, sino que vayan al archivo general, haya o no haya tramitador, está claro, ¿no? O sea o no sea un expediente electrónico, que eso es otro tema. Entonces, bueno, lo que os quería comentar es fundamentalmente que desde este servicio, desde mi servicio, se ha hecho. Hicimos la estructura de carpetas, tal como se ha explicado aquí, la estructura de carpeta con la documentación que forma parte del expediente, la documentación de apoyo que no forma parte del expediente. Lo hicimos con la idea de empezar a aplicarlo en la documentación que íbamos a tener en las subvenciones que vamos a gestionar este año 2024. ¿Pero qué hicimos? Por si os sirve de algo, ¿no? Cuando lo vayáis a implantar. Nosotros todavía teníamos la convocatoria, no podíamos sacarla, estábamos en ello
y decidimos hacer una prueba interna en el servicio. Lo hicimos con la fase de justificación de las subvenciones del ejercicio anterior, para nosotros familiarizarnos antes de que empezáramos la nueva. ¿Y también qué hicimos? Pues no solo nos lo quedamos en el servicio, sino que también lo trasladamos a todos los beneficiarios de las subvenciones. Es decir, los promotores de formación que iban a pedir la subvención suben toda su documentación y la suben a una oficina virtual. Esa documentación pues la nombraba cada uno a su manera. Y además, para que os hagáis una idea, una diputación provincial cuando pide esta subvención pues puede subir una media de 400 a 500 documentos. Desde certificados de secretarios de ayuntamiento, documentos firmados por alcaldes, certificados tributarios, una documentación muy amplia. ¿Qué hicimos? Por eso digo que lo que os quiero transmitir no es que sea complicado, es que realmente es fácil. Lo que pasa es que hay que hacerlo con un diseño práctico. Es decir, ¿qué hicimos? Pues cogimos el esquema de denominación documental que habíamos hecho para la línea de subvención, vimos cuáles eran los nombres que había que darle a la documentación que tenía que subir a la oficina virtual el beneficiario o posible beneficiario de la subvención. Tuvimos una reunión con todos los promotores y le trasladamos la necesidad. Bueno, yo puedo decir que el 90 y tantos %, y fundamentalmente los promotores grandes, lo que son diputaciones y mancomunidades grandes, han presentado la documentación correctamente. Hombre, hay fallillos, porque todo lo que empieza, si no falla algo, es que no se ha diseñado completamente bien, porque algo se te habrá olvidado, ¿no? Hay fallos, pero realmente ha sido bien presentado, con lo cual pues ya nos encontramos que en este año no solo vamos a tener nombrado nuestra documentación, la que generamos en el propio servicio, sino que nos vamos a encontrar con una documentación que viene de fuera, que ya está renombrada por el que nos la está aportando. ¿Qué ha cambiado el servicio? Pues pasada esta fase de preparación, que hombre, ¿qué problemas hubo? Pues hubo problemas, ¿no? Y hubo problemas porque te desesperas un poco, ¿no? Ves que hay documentos que es muy amplio, que la documentación, tal como han dicho aquí mis compañeros, no, pues era muy diversa, ¿no? Entonces tienes que tener una estructura y siempre te falla algo, pero bueno, que el sistema está vivo, el sistema siempre se va modificando, si hay que crear una subcarpeta, si hay que crear un documento nuevo que se va. Pero bueno, esos son problemas en que nos apoyamos sobre todo en Areli, archivo del IAP, y en el Departamento de Informática, que bueno, no está aquí Juan José Román y su equipo, ¿no? ¿Cambios bestiales en el servicio? Pues cambios fundamentales. Yo os puedo decir que ahora uno entra en la carpeta de subvenciones FEDAP del año 2023 en la fase de justificación y sabe si la carpeta está completa en su documentación, porque es mucho más fácil controlar los documentos que hay dentro de cada una de las carpetas. El orden es evidente. Después, el separar lo que es la documentación que no forma parte del expediente administrativo del que realmente forma parte del expediente administrativo es un trabajo, pero ayuda muchísimo, porque te das cuenta que generamos mucho que no tiene por qué estar en el expediente. Y os digo que nosotros tenemos tablas de valoración, memorias de planes, informes de muchos tipos, pero voy a poner un ejemplo muy simple, un documento que generamos en ODT, lo convertimos en PDF, lo subimos al portafirma, lo descargamos firmado, guardamos todo. Es que guardamos hasta las versiones. Pues si eso lo suprimimos, el expediente veréis que es mucho más fácil de manejar, mucho más fácil de controlar y queda todo muchísimo más ordenado. Yo siempre digo, no para nosotros que lo estamos trabajando y sabemos perfectamente lo que tenemos, para el que venga. Y cuando eso se traslada al archivo, pues se va a trasladar en condiciones, no va a haber cosas basura, ¿no? Esto es paralelo a lo del papel. Cuando antes generábamos un expediente en papel, metíamos mucha basura, los POSI, vamos. Yo he visto expedientes hasta con recortes de prensa y cosas así, ¿no? Bueno, me remonto a mucho tiempo. Entonces, todo eso había que eliminarlo. Pues si nosotros lo hacemos desde el momento que estamos trabajando en el expediente, eso nos facilita luego el trasladarlo al archivo. El tiempo que perdíamos
limpiando expedientes para poderlo enviar, lo hacemos ahora desde la propia tramitación. Facilitamos el trabajo a todo el mundo, no solo a nosotros mismos. Facilitamos el trabajo a los que tienen que consultar el expediente. Facilitamos el trabajo al que tiene que consultar el expediente para resolver un problema. Facilitamos el trabajo al administrativo que luego tiene que coger esos expedientes y mandarlos a la intervención, porque ya sabe que la carpeta está bien y que no tiene que quitar nada ni poner nada, porque todo está ahí. Ya. Bueno, pues esto es lo que yo os quería trasladar. Y fundamentalmente que la implicación tiene que ser desde todos los equipos, es decir, todos los miembros del equipo tienen que estar implicados y no solo los jefes, no solo los CGT. Los CGT tienen que apoyar el trabajo y nuestros directores generales y eso, pero que lo tenemos que hacer desde abajo. Muchas gracias. Simplemente agradecer a Marisa el entusiasmo con lo que ha expuesto su tránsito o cambio en el servicio. Además, como veis, es contagioso. Ya lo hizo ante Miguel Ballesteros y Ana Embele, y ahora Marisa pues ratifica la fe de ello de que aplicando la guía de Carpe Diem va a ir, no sin esfuerzo, pero que vaya a tener muchas de las ventajas que ya ha relatado Marisa. Muchas gracias, Marisa. Pasamos a continuación con Emilio Sánchez, es de Gabinete de Investigación y Correctivo del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Agradecerte tu presencia como personal del Consejo de Transparencia y Protección de Andalucía. Y en relación a ello, Emilio, preguntarte cómo afecta esta realidad, es decir, la realidad de la producción documental hoy día y el reto de la transformación digital, cómo afecta en cuanto al cumplimiento de las medidas de protección de datos y por qué, esta es una pregunta un poco, si quieres, retórica o con respuesta del 25 del RGPD, ¿por qué la necesidad de abordar la protección de datos desde el diseño y por defecto? Es decir, sabemos que es una obligación legal, derivado de un reglamento europeo de aplicación directa en el espacio económico europeo, pero ¿por qué consideras tú esa necesidad de abordar la protección de datos desde el diseño por defecto a los efectos que nos ocupa? Cuando puedas, Emilio, muchas gracias. Vale, ¿se me oye, no? Sí. Muchas gracias. Lo primero, muy brevemente, muchas gracias a la Comunidad de Prácticas Carpe Diem y al IAR por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y ya yendo directamente al tema, para ceñirme al tiempo, en cuanto a la primera pregunta, ¿cómo afecta esta realidad el cumplimiento de las medidas de protección de datos? Pues afecta y mucho. Y en el Consejo estamos muy interesados en ver cómo afecta. Solo voy a dar 3 ideas de lo que para mí es más representativo. Primero, hay un principio en protección de datos para cuyo cumplimiento es crucial. Hay un principio que es el de limitación del plazo de conservación de los datos. Es decir, los datos personales no se pueden conservar más tiempo del necesario para los fines. Aunque hay excepciones, por ejemplo, para fines de archivo de interés público, que es el caso que nos ocupa. Pero claro, muchas veces me han preguntado, yo ahora trabajo en el Consejo, en el área de protección de datos del Consejo, concretamente en el grupo de reclamaciones, procedimientos sancionadores, etc. Pero antes fui DPD, antes que Fraile, en la Consejería de Presidencia, y muchas veces me preguntan, ¿pero cuánto tiempo tengo que conservar esto? Desde luego, como mínimo, respecto a procedimientos administrativos, la respuesta está en la normativa de archivos de documentación. Tú recoges los datos para unos fines, mientras los usas para esos fines, gestionar subvenciones, atenderte en un hospital, lo que sea, mientras los gestionas tienes que usar esos datos. Llega un momento que ya la finalidad se cumple, ya el expediente se cierra, se termina, ya no tal. Y, bueno, esto puede ser en sistema de información, en el mejor de los casos, si no, en carpetas compartidas, como estamos viendo hoy, en el PC, en el peor de los casos, todavía hay algún caso. Pero una vez que se cumplen los fines originales, se supone que se debe enviar a archivo central, o sea, archivo electrónico, porque la administración es electrónica. Esto tiene un paralelo con una obligación de protección de datos que es del artículo 32 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es el bloqueo de los datos. No es exactamente lo mismo, pero digamos que ahí los datos y los documentos que los contienen están en el archivo,
no ya para usarlos para la finalidad, sino para, por si acaso, hay un contencioso administrativo, por si acaso una reclamación de responsabilidad, por si acaso hay responsabilidades penales, etc. Y en el archivo electrónico, y llega un momento que se supone que esos documentos, los que sean pertinentes, se suprimen, y por tanto los datos que contienen, en el plazo que establezca la tabla de valoración documental aprobada por la Consejería de Cultura, previo estudio de identificación y valoración documental propuesto. O sea, que hay un mecanismo y procedimiento establecido por ley y por reglamento para establecer el plazo que tiene que conservar. Hasta ese momento lo tiene que conservar, una obligación legal. A partir de ese momento, si ya no lo tienes que conservar, si no hay ningún motivo de acuerdo con eso, pues puedes proceder a dejar de conservarlos y aplicar este principio. ¿Qué pasa? Que si tenemos estos trasteros digitales y no hacemos este proceso, que es el objeto de estas jornadas y en comunidad de prácticas, esos documentos jamás van a llegar al archivo electrónico y, por tanto, jamás se va a aplicar una tabla de valoración, un plazo de eliminación y se conservarán ahí para siempre. Y puede ocurrir, como no sé si os ha pasado, que llegáis a un nuevo sitio con el concurso o algo así y veis la carpeta que dice fotos, jubilación Pedrito 2009 y nadie las ha borrado y ya nadie se acuerda de quién es Pedrito, pero nadie se atreve a borrarlo. Ya se murió. Bueno, no me quería poner. Entonces, quería poner un ejemplo, ya que he estado en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, tengo ese privilegio, un ejemplo real de una institución contra la que se presentó una denuncia tal cual, y a propósito de la denuncia, preguntándonos a la institución, pero los datos, documentos y datos es una institución pública, son documentos públicos, se le aplica la normativa de archivo. ¿Ustedes hasta cuándo los conservan? Y nos dijeron, para siempre. Forever. Traducción simultánea. Y dijeron, vale, pero ¿ustedes han hecho un estudio de identificación y valoración? ¿Hay una tabla de valoración documental elaborada por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, aprobada por orden de la Consejería? No, pero pensamos que esto debería ser así, hay otras comunidades que... Y dijimos, mira, y entonces... ¿Qué ocurrió? Pues que apreciamos que podría ser una vulneración del artículo 5.1e del RGPD, es decir, del principio de limitación en conservación, no porque le dijéramos destruir, no, sino que hacer el procedimimiento, hacer un estudio. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos la posibilidad es mandar medidas correctivas, casi lo más importante, porque multas no podemos a las administraciones públicas. Y entonces se ha propuesto, y es posible, que se le ordene haga usted un estudio de identificación y valoración y preséntelo a la comisión y que se apruebe la tabla. Y ya, en función de que esa tabla diga que es de conservación permanente, que es de conservación 20 años, 10 años, 50, 1, 2, actúa en consecuencia. Pero no me diga, a mí me parece, si me ocurre, que será para siempre. Por otro lado, también es muy relevante, como también se pone en manifiesto en la guía, para la seguridad del tratamiento. Es decir, hasta que se eliminen esos datos, tienen que estar disponibles. Si se eliminan accidentalmente, también es una falta, o sea, no están disponibles, se tiene que garantizar la disponibilidad y la integridad, porque los hemos recogido de los ciudadanos, además a la fuerza, normalmente, para un fin. Entonces, si no hacemos eso, no cumplimos ese fin. Evidentemente, en un trastero digital totalmente en carpeta, la probabilidad de que se pierdan, que se borren accidentalmente, o que se dupliquen, que no sepamos cuál es la versión buena y tal, es mucho mayor. Y, por supuesto, la confidencialidad y la trazabilidad. Los trasteros digitales no ofrecen la garantía de confidencialidad y trazabilidad. Por tanto, el hecho de que se pase en ese archivo con la aplicación archiva, que sí ofrece esas garantías, pues, la cosa cambia mucho. Otro ejemplo real, un ayuntamiento abre un expediente disciplinario contra un funcionario. Ese expediente disciplinario se pone la documentación en la carpeta del servicio de personal,
bueno, puede ser lógico. Y también se nombra instructor del expediente a una persona de una unidad administrativa que se dedica a otra cosa, pero está instructor. Y se pone en la carpeta de esa unidad administrativa, donde, por cierto, también está el empleado al que se puede disciplinar. Al día siguiente, ¿qué pasa? Sale en toda la prensa local, porque el ámbito de actuación de este funcionario y tal es un ámbito de mucho impacto social. Sale en toda la prensa local, se pone denuncia y tal. Nosotros, como no había una trazabilidad, no se podía mostrar quién había accedido a eso y quién no, no pudimos demostrar que había partido de allí, digamos. Pero eso sí, apreciamos que había una vulneración del artículo 32 del RGPD, es decir, que no había medidas técnicas y organizativas que garantizaran que un principio básico de la seguridad, que es que cada persona solo acceda a lo que necesita para ejercer sus funciones, ni más, tampoco menos. ¿Vale? Y en cuanto... bueno, muy importante. Otra cosa fundamental, para el ejercicio de derechos de los interesados. Si los datos siguen a terceros digitales, los datos, no ya los documentos, los datos son inencontrables. No es y eso impide que los interesados ejerzan sus derechos en materia de protección de datos. Otro ejemplo, esto de una vida anterior mía, antes del Consejo. Un interesado solicita el ejercicio del derecho, ejerce su derecho de acceso y pregunta, ¿qué datos tratáis sobre mí? Y entonces nosotros preguntamos a todos los centros directivos y una delegación territorial me encantó la respuesta, porque fue súper sincera, ¿no? Oficial, su respuesta oficial fue, no nos consta que tratemos datos de ellos, pero aunque lo hiciéramos, nos sería completamente imposible saberlo, porque el archivo está hecho un desastre y la plaza de archivero está desdotada y no hay manera. Entonces, claro, si no sabes qué tienes, no le puedes, primero, confirmar que trata sus datos y segundo, decirle para qué los trata, qué haces con ellos. Entonces, no se puede ejercer el derecho de acceso porque ¿acceder a qué? ¿A qué datos? No se puede ejercer el derecho de rectificación, supresión, porque ¿rectificación de qué? Si no sé qué datos tienen, no sé si está equivocado o no, y no puedo pedir suprimir. Y tampoco el derecho de oposición. Te opones a que haga qué con tus datos, si no lo sabemos. Tampoco, de paso, tampoco los de transparencia, porque si yo hago una solicitud de acceso a la información pública y no sabemos dónde está esa información pública, ni si la tenemos, la cosa se complica bastante. En segundo lugar, a la pregunta de ¿por qué la necesidad de abordar la protección de datos de diseño por defecto? Bueno, como decía Sebastián, obviamente es una obligación que impone el artículo 25 del RGPD, pero además no solo es una obligación legal, es que es el único modo de pasar de la artesanía a la industria, en la gestión documental y, por tanto, en la gestión de todas esas obligaciones que van muy unidas a la gestión documental, como es la gestión de la protección de datos o la gestión de la transparencia. Es el único camino para hacer que las cosas, a través de la normalización y la automatización, que sea un proceso que fluya y que no dependa de que en ese momento de la artesanía, de la unidad de transparencia, del DPD, de archivera, y dicen, bueno, esto sí, porque no nos da la vida, no nos da la vida. La realidad va mucho más rápido que ese proceso artesano. En ese contexto, pues quiero poner desde luego en valor la iniciativa de Carpe Diem y de todo este proyecto sobre los tratados digitales para organizar eso y normalizar desde el mismo momento de la creación de esos documentos, de esas series documentales, ya organizarlo, incluso metadatarlo de forma que sea posible con el robot o el RPA o con los métodos que sean, pasarlo al archivo. También todo, no ya carpetas digitales, sino todo sistema de información, sobre todo los nuevos, que ya son todos supuestamente adaptados al ENI, debería prever la integración con Archiva desde el inicio, por supuesto. Y quizás, no sé si accediendo un poco del ámbito de Carpe Diem, pero está muy estrechamente unido, quería mencionar una cuestión que es que el hecho que los documentos electrónicos cumplan desde el diseño con los requisitos, vale.
El hecho de que los documentos electrónicos tengan todos los metadatos es fundamental. Pero incluso quería mencionar un proyecto que se ha dado cuenta que a lo mejor con los metadatos suficientemente adecuados, que quizás no sean todos los que hay ahora mismo normalizados en la normativa, no sé si están o no están, a lo mejor ahora me dicen si están, pero por ejemplo, si desde el inicio un documento, una serie documental, tiene el plazo de conservación del documento, con una valoración documental de ese plazo hecha desde el inicio, si es que es posible, y viene en el metadato, en el momento que eso pase al archivo digital, todo eso se puede automatizar mucho más allá y, como digo, industrializar más. Si viene el nivel de seguridad de los datos y si un documento tiene datos personales o no, porque si no tiene datos personales ya no se le aplica la RGPD. Y si tiene datos personales, ante una solicitud de información pública ya sabes que le tienes que aplicar el artículo 15 de la Ley de Transparencia, ver si lo puedes dar. O si afecta a la seguridad nacional, ya sabes que le tienes que aplicar el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Todo ese proceso, automatizarlo, etcétera. Hay un proyecto que es gestión documental para la protección de datos y la transparencia desde el diseño, que el Consejo está muy interesado en él. De hecho, Isabel Vendrado vino a hacernos una formación al personal del Consejo, tanto a las dos áreas, y lo apoya, que es de la Asociación de Archiveros de Andalucía, el proyecto, y el Consejo está colaborando. Hemos manifestado al IAP también nuestro interés en colaborar en este proyecto y que colaboremos todos. Aparte que me consta que están interesadas instituciones tanto de Andalucía como de fuera de Andalucía, de otras comunidades autónomas, ministerios, y que creo que sería muy interesante para seguir por ese lado. Por último, hago un llamamiento a los DPDs, archiveros, unidades de transparencia, para que os busquéis, os habléis, compartáis, porque tenéis mucho de qué hablar y creo que las tres cosas pueden ir muy alineadas. Y lo digo por experiencia, además. Y muchas gracias. Bueno, agradecer también, lógicamente, a Emilio su magnífica participación. En relación a ello, solamente, bueno, simplemente poner de manifiesto que estamos hablando nada más y nada menos que un derecho fundamental del 18.4 de la Constitución Española, que creo que es especialmente reseñable y destacable. Con eso creo que sobran ya el resto de palabras. Pasamos a continuación a presentar, aunque creo que no hace falta, a José Luis Falcón Priego, es Inspector General de los Servicios, en la Inspección General de los Servicios de la Junta de Andalucía, en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Y José Luis, en esta mesa, va a abordar, va a tratar qué actuaciones se han llevado a cabo desde la Inspección General de los Servicios en materia de administración electrónica y de solicitud de acceso a la información, qué conclusiones se han obtenido y cuáles podrían más estar relacionadas con Carpe Diem. Cuando puedas, por favor, José Luis. Bien, muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a la organización de la jornada por la invitación a la Inspección General de Servicios para estar presente en esta mesa, a todas las personas presentes y, sobre todo, mi enhorabuena a la comunidad de práctica Carpe Diem y al IAP por el excelente trabajo que se concreta en la guía que se presenta hoy y de cuya necesidad pues también la deduciremos a raíz de algunas cosillas de las que puedo comentar, ¿no? Me he decidido por trasladar mis ideas al papel y leer algunos párrafos de esta intervención porque, a riesgo de parecer menos natural y espontáneo, prefiero hacerlo así para que no se me olvide nada de las 4 ideas que tenía previsto decir, dado el breve tiempo de mi intervención y el flaqueo de la memoria. Bueno, pues pertenezco a la Inspección General de Servicios, la IGS para abreviar, que de acuerdo con el decreto que regula su organización y funcionamiento, es el órgano que ejerce las funciones superiores de inspección, también de análisis, evaluación y asesoramiento en la Administración de la Junta de Andalucía, en sus agencias y en el resto de entidades instrumentales, con el objetivo fundamental de lograr la mejora continua en la prestación de los servicios públicos. La IGS, como ha dicho Juan Sebastián, se encuentra adscrita a la Secretaría General para la Administración Pública, actualmente en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. El vehículo fundamental para desarrollar sus funciones es el Plan General de Inspección,
que aprueba el Consejo de Gobierno, si bien para su elaboración se realiza un proceso participativo mediante el cual desde las distintas consejerías se pueden aportar propuestas para que sean incluidas en el plan. Habitualmente, el plan se articula en programas de actuación relacionados con las distintas materias que son competencia de la IGS. Las digo rápida y resumidamente: atención a la ciudadanía, ética pública, funcionamiento de los servicios públicos, transparencia, protección de datos, administración electrónica, evaluación e innovación. Son numerosas las actuaciones que se han realizado en los distintos planes generales de inspección que pueden tener que ver con el tema que nos trae a esta jornada, ya que al fin y al cabo la documentación y el dato, y sobre todo su adecuada gestión, son elementos fundamentales para la prestación de los servicios públicos. Pongo a continuación algunos ejemplos de estas actuaciones. En relación con ellas, y más que destacar propuestas generales, ya sea organizacionales, operativas o de cumplimiento normativo, quisiera exponer casos concretos con los que nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando, y cuyo reconocimiento y análisis debería servir para avanzar en diferentes líneas de mejora en nuestro tratamiento de la documentación. Me voy a referir en primer lugar, y voy a coincidir con algunas cosas de las que ha dicho Emilio, pero bueno, en este tipo de cosas, por insistir no pasa nada, al contrario, creo que es mejor. Pues son muchas las actuaciones que desde la Inspección General de Servicios se han llevado a cabo en relación con el tema de protección de datos. Tanto sobre la normativa actual, a partir del Reglamento General de Protección de Datos, como con las antiguas LOPD y LORTAD, que no sé si alguien se acordará todavía de ellas. Fundamentalmente se trata de actuaciones de verificación del cumplimiento de la normativa que detectan carencias en el mismo y que proponen mejoras que habitualmente tienen que ver con una mayor formación del personal, una mayor implicación de los responsables en poner los medios para el cumplimiento de la normativa y, sobre todo, que la protección de datos no sea algo que se revise en las organizaciones de vez en cuando, sino que sea algo que se aplica continuamente y se incorpora a la gestión como un instrumento del día a día. En relación con el tema que nos ocupa, me da la impresión de que en ocasiones los ficheros en carpetas digitales, quizás también los ficheros en soporte de papel, han podido ser los grandes olvidados en la gestión de la protección de datos. Gestión que parecía pensar más en grandes bases de datos o sistemas informáticos en los que muchas veces pero que a veces ignoraban la existencia de estos ficheros ofimáticos en los que muchas veces descansaba realmente la gestión y que no se incluían en los protocolos y procedimientos que gestionaban el acceso a los datos o su seguridad. Aunque sea una obviedad y reiterativo tras la intervención de Emilio, me parece oportuno indicar que también los ficheros en carpetas digitales deben estar sujetos a todas las garantías e incluidos en los procedimientos de seguridad relacionados con la protección de datos personales. Relacionado también con la protección de datos está la determinación del plazo de conservación, lo ha mencionado también Emilio, de la documentación en el ámbito del responsable de tratamiento y de los datos que en ella pueda figurar. Es algo que realmente se ha concretado muy poco en los distintos centros directivos y que es una obligación impuesta por la normativa en la materia. Todo ello con la independientemente de la necesidad de determinar además las series documentales y su contenido y que deban incorporarse a los archivos. Otro tipo de actuaciones que se han realizado tienen que ver con los instrumentos de administración electrónica y herramientas ofimáticas o colaborativas. Así, se ha analizado, por ejemplo, el uso del registro ARIES, su conexión con el sistema de intercambio de registros SIR o el uso de Notifica o de Bandeja. Se detectó que no en todos los centros se había implantado el uso de algunos instrumentos, a pesar de que estaban a disposición de los mismos, cuestión que a veces se ignoraba. No era raro escuchar eso de no tengo el Notifica o no me han instalado el SIR, desconociéndose el procedimiento de cómo hacer uso de estos sistemas. Además, se detectó igualmente un área de mejora en la formación de los usuarios para estas herramientas. Se ha constatado también que en algunos centros los controles sobre el acceso a la documentación no están siempre adecuadamente definidos y los grupos de usuarios adecuadamente distribuidos, de modo que mucho personal
puede tener acceso a más documentación, sea de entrada o de salida, que la que realmente le corresponde por el desarrollo de sus funciones, cuestión que, como sabemos, va en contra del principio de minimización establecido por la normativa de protección de datos. Bueno, ¿qué tienen que ver el uso de los instrumentos de administración electrónica con nuestras carpetas digitales? Pues es evidente que son muy importantes, porque son los instrumentos que nos garantizan la firma, el registro y la notificación de nuestros documentos y, por lo tanto, de alguna forma, la autenticidad de los mismos. Si el contenido de nuestros documentos es importante, no lo es menos la incorporación de las garantías de cuándo se ha producido su entrada o salida, si han sido notificados o cuándo y por quién han sido firmados. Toda esta información ha de incorporarse también a nuestras carpetas digitales, porque además es la que en muchas ocasiones da valor al contenido de los documentos. Me permito recordar, por ejemplo, que la existencia de un documento firmado en portafirmas no es garantía más que de eso, de que ha sido firmado. Este documento firmado puede haber sido sustituido posteriormente en el expediente por otro documento, firmado también en portafirmas o firmado incluso manualmente. Lo que le da valor al documento firmado es la constancia de su registro y remisión, de su tramitación, así como de su incorporación al expediente. Por cierto, y hago un paréntesis, a lo mejor podríamos hacer un uso más frecuente de las diligencias para hacer constar estas incidencias que a veces ocurren en los sistemas de firma y que quede claro en los expedientes. Y esto que voy a contar ahora como una anécdota es algo que sigue pasando y a veces hasta se reciben denuncias al respecto. Se trata de un documento firmado en portafirmas, pero justo antes de remitirlo a su destinatario nos damos cuenta de que tiene un error. Hay quien con su mejor voluntad, ya sea por no volverlo a poner a la firma o porque a lo mejor ha pasado un plazo determinado para esa firma, retoca el PDF del documento firmado corrigiendo el error y envía el documento, sin saber o percatarse de que la persona que reciba el documento o a quien ésta se lo envíe puede verificar la firma del documento y comprobar con mucha sorpresa que el documento que se le muestra en la verificación es distinto del documento que tiene en su poder. Y claro, se le activan todas las alertas y sospechas. Como digo, esto ocurre. Otra circunstancia grave detectada y que a veces ocurre es que alguna documentación entrante se queda en el limbo sin ser atendida por nadie, por trasladarse a oficinas de registro o unidades de bandeja que no cuentan con usuario o que no se consultan. Hay que ser especialmente vigilantes a este respecto. También nos hemos encontrado, en el caso del Notifica, que se realizan notificaciones y se incorporan notificaciones a los expedientes cuyo concepto, cuyo procedimiento es incorrecto, porque el procedimiento no está en el RPS. Pero como la notificación hay que hacerla, se coge el primer procedimiento que nos encontramos en nuestra lista y notificamos con cargo a ese procedimiento que no es el real, ¿vale? En este mismo grupo de actuaciones y en relación con las herramientas colaborativas, se concluía que no estaban suficientemente consolidadas ni se habían normalizado instrumentos para que se pudieran utilizar con seguridad en el ámbito de la gestión. De esto hace algunos años y tengo necesariamente que preguntarme, y esto se lo pregunto a las personas que han trabajado, si a raíz de la elaboración de la guía se tuvo en cuenta la posibilidad de utilizar una herramienta colaborativa propia, en base de datos propias, en lugar de aprovechar las arquitecturas y carpetas y usuarios de los sistemas operativos, fundamentalmente Windows, ¿no? Ya que el uso de estas herramientas colaborativas quizás pueda permitir una mayor trazabilidad de la información, gestión de versiones, aprovechamiento de metadatos, herramientas de búsqueda, seguridad en el acceso, etcétera. Entiendo que en cualquier caso este tipo de herramientas se podrán aplicar sin desvirtuar para nada el contenido de la guía. Me voy a referir por último a aquellas actuaciones que tienen que ver con transparencia, ya sea por su faceta de solicitud de información pública o respecto a las obligaciones de publicidad activa. Y en ambos casos es vital contar con un acceso adecuado a la documentación y conocer qué documentos se han de facilitar, de modo que pueda darse respuesta a las personas solicitantes en el plazo que marca la norma o qué documentos se han de publicar. En las distintas actuaciones que se han realizado se ha observado desde la entrada en vigor de la normativa una mejora notable en lo que respecta a la gestión de la transparencia, tanto en lo que tiene que ver
con la organización de las estructuras que dan soporte a la misma, como a la difusión de la publicidad activa, aunque en este caso son precisos, entendemos, mejoras en la estructuración y en el acceso a la información. También se ha mejorado la respuesta a las solicitudes de información pública, tema este que siempre resulta controvertido, por lo que puede tener que ver con la otra cara de la moneda, es decir, con la protección de datos personales. Yo recuerdo que tanto en el año 2016, fecha en que entra en vigor el reglamento, como en el 2018, cuando ya es de plena aplicación, pues se realizan numerosas actuaciones para difundir el contenido de la nueva normativa de protección de datos, incluyendo la nueva LOPD. Sin embargo, con anterioridad, fundamentalmente a partir del 2014, pública, nos leíamos y releíamos la normativa de protección de datos para intentar concluir que no se podía facilitar la información. Y en este sentido iba la mayoría de las respuestas a solicitudes de información pública, hasta incluso cuando no tenía datos personales, por si acaso. Afortunadamente, esta práctica ha ido cambiando y un mayor y mejor conocimiento de la normativa de transparencia, la participación de las unidades de transparencia y su coordinación, la figura del DPD y también las resoluciones y criterios aplicados por las autoridades de control han facilitado que se ofrezcan ahora unas respuestas más adecuadas. No obstante, siempre habrá casos en que haya que efectuar la correspondiente ponderación entre transparencia y protección de datos y actuar en consecuencia. Y en ocasiones, las respuestas que se ofrezcan nos supondrán que tengamos que ocultar datos de nuestros documentos o que tengamos que disociar, anonimizar o pseudonimizar algunos de ellos. Y eso será algo que también deberá formar parte de la rutina de nuestro trabajo y tendremos que saberlo hacer. Y quizá se eche de menos una guía práctica adecuada o un procedimiento de cómo actuar sobre un documento cuando no todos los datos que contienen van a ofrecerse en su integridad, e incluso de cómo redactar documentos. Yo creo que en esa línea es un poco la intervención de Emilio, el ejemplo de Emilio, que facilitara lo anterior, de modo que se minimizara la tarea de ocultar información. En este apartado pues puedo también contar como una anécdota, pero que también sigue ocurriendo, que publicamos en la web o facilitamos a un tercero un determinado documento con diversos tachones que ocultan información del mismo. Pero el documento lo facilitamos manteniendo sin ocultar el CSV, Código Seguro de Verificación, ya sea en su formato de cadena de caracteres, de código de barra o de código QR, con lo que el documento puede desvelarse íntegramente sin más que proceder a su verificación en la web correspondiente. Esto, como sabe Emilio, ha sido consecuencia de más de una reclamación ante el Consejo y también de otras autoridades de control. Bien, no quiero terminar sin referirme a otras áreas de mejora detectadas o casos concretos que podríamos, espero en muchos casos, considerar anecdóticos, en otros casos no. Un momentito. Bueno, el uso de metadatos, manifiestamente mejorable. Hay que ser conscientes de que un documento no es solo su contenido, sino también los datos que lo caracterizan y lo califican. Si os entretenéis en consultar los metadatos de vuestros documentos, los documentos que tenéis en la red, veréis que muchos de ellos incluyen como autor a personas desconocidas, a empresas prestadoras de servicios, a otras instituciones, consecuencia de que un documento que se usó originalmente para hacer el nuestro contaba ya con esos metadatos y a saber si le correspondían realmente. Además, dado que parte de esa información se hereda al construir documentos PDF, no es raro comprobar que muchos documentos publicados por la Junta de Andalucía en ese formato no tienen que ver en su título con el contenido real y en su autor indican personas que nada tienen que ver con la organización. Además de una correcta metadatación de nuestros documentos, hará que nuestras carpetas digitales sean más correctas y fiables y, por supuesto, son la base para la exportación al documento electrónico. Me salto esto. No me voy a saltar porque me parece que no está suficientemente resuelta dos cosas. Una, la catalogación de documentos en función de su grado de acceso, si es completamente pública, reservada. Yo creo que ese es un tema pendiente que no se ha abordado y que habría que abordar. Y además creo que no está resuelto, sobre todo registralmente, el tratamiento de la información confidencial. Es decir, la que antiguamente se metía en un sobre y se le ponía un sello.
iba directo con un oficio por delante que se enviaba directamente al destinatario de la documentación, ¿no? Evidentemente, no se sabe cómo remitir a través de los instrumentos de administración electrónica este tipo de información confidencial, y en muchas ocasiones se sigue empleando el sobre y se manda a Junta, ¿no? Entonces, evidentemente, pueden implementarse sistemas en base a la encriptación de adjuntos, compartición consensuada de clave, pero yo creo que la solución a este problema quizá debería venir por un adecuado uso de los certificados digitales de empleado, reconociendo las personas en función de su puesto que pudieran acceder a esa información confidencial. Pero cuidado, que lo mismo ocurre con dicha información una vez que se incorpora a nuestras carpetas digitales. Hay que saber cómo detectar, incorporar, catalogar y prever el acceso de estos documentos considerados confidenciales. Y por último, se ha detectado mucho la necesidad de mayor formación, de compartición de información. No voy a leer lo que tengo aquí. Pero yo echo de menos una intranet corporativa real en la Junta de Andalucía. Es decir, un sitio, esa intranet no existe, bajo mi punto de vista, de momento, la intranet corporativa de la Junta de Andalucía. Un sitio donde estén las ayudas de cómo hacer las cosas, donde sea posible que una persona que se enfrenta a una necesidad, que no ha tenido la posibilidad de ir a un curso o que fue a ese curso, pero ya se lo ha olvidado, porque cuando lo tiene que aplicar ha pasado mucho tiempo, pueda acudir a un sitio donde se le den los rudimentos del uso de herramientas y esté permanentemente disponible, estén soportados, haya foros de consulta, etcétera, etcétera. Y no solo para aprender a utilizar herramientas, sino también para compartir procedimientos, que se normalicen procedimientos y que se pongan a disposición de todo el mundo, que cada grupo de personas no tenga que analizar, valorar y decidir cada cosa en función de cada circunstancia, sino que dada determinadas circunstancias haya un sitio donde se diga qué hacer. Eso agilizaría también mucho la atención. Pues nada, con esta pequeña reivindicación de una verdadera intranet corporativa, pues termino mi intervención inicial agradeciendo y poniéndome a vuestra disposición para las consultas que queráis. Bueno, agradecer como al resto de los ponentes a José Luis su participación, poner de manifiesto cómo él haya trasladado esa visión horizontal que tiene la especialidad de los servicios SEGAP, tanto en administración electrónica como en protección de datos y transparencia, que me ha parecido especialmente relevante, y además, de hecho, apelo de nuevo a la guía Carpe Diem. La guía Carpe Diem no pretende dar soluciones en temas, como bien has hablado antes, de herramientas colaborativas alternativas, por ejemplo, a Windows, en el diseño que se ha hecho, ¿no? Pero sí te pone de manifiesto que hay que tener en cuenta la política de seguridad de la información de la Junta de Andalucía en la configuración de la EDA, que ya es un avance importante. Hay que tener en cuenta toda la normativa de protección de datos, hay que tener en cuenta, incluso dice expresamente, la resolución del Consejo de Transparencia de Andalucía, con lo cual vamos andando en esa línea, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, José Luis, por tu participación. Damos a continuación entrada a Maribel Valiente Favero, coordinadora del Sistema de Información Archiva, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y ella en su presentación va a abordar con medio audiovisual la relación entre el grado de telematización y los niveles de riesgo, por un lado, y de otro lado, en un tema que están trabajando ahora mismo, que es el avance del diagnóstico derivado del cuestionario entre los sistemas de información y la producción documental. Cuando quieras, por favor, Maribel. Vale, bueno, pues buenos días o buenas tardes ya. Suscribo los agradecimientos de aquí de todos los compañeros y sobre todo la oportunidad de que estemos tantos profesionales diferentes, ¿no? Podría pensarse, bueno, el riesgo de que es un poco dramático el tema, ¿no? Pero no es dramático, es simplemente que cuando hablamos de carpetas digitales, de colección de documentos PDF, y traigo a colación, me ha parecido muy bien las palabras que han ido citando mis compañeros de mesa, tanto Marisa como José Luis, como Emilio, como son integridad, como son derechos, como son actividad administrativa, eficacia y eficiencia. En definitiva, cuando hablamos de los documentos de las carpetas red, estamos hablando de la evidencia de la actuación administrativa.
y que todos sabemos que la actuación administrativa se debe al principio de legalidad. Por tanto, estamos hablando de algo que pensar sobre ello sí nos lo lleva a pensar como mapa de riesgo de pérdidas de esas evidencias. El punto de partida fue justamente un informe de la Inspección General del Servicio, donde haciendo una reflexión sobre el uso de las herramientas corporativas, de los sistemas de tramitación, los niveles de tramitación, acompañándolo con los grados de telematización previstos en el plan de telematización de la Junta, donde el grado 4 sitúa lo que es la integración de ese punto de producción o de ese sistema o de ese, finalmente, de ese expediente y de la integración con el archivo electrónico, pues fue llevar a hacer una reflexión sobre esa situación y sobre cuál era la situación actual, cómo podríamos sistematizar, y que dio como resultado este cuadrito, que sí nos resulta de utilidad, porque ¿qué es lo que te dabas cuenta si ponías en orden pues el cumplimiento de ese nivel de telematización 4, que supone que se tramita electrónicamente, conforme a la 39/2015, conforme al Real Decreto 203/21, es decir, no olvidamos ninguno de los artículos de las dos normas en relación a lo que es la producción, lo que es el concepto de documento electrónico administrativo, los requisitos que esos documentos tienen, el concepto básico de integridad del expediente. Una carpeta de red es un término intermedio, pero no podemos correr el riesgo de pensar que estamos en el camino final. Por eso es tan estupendo este trabajo, porque es el camino justamente para llegar a ese final, ¿no? En esos casos, pero es ese camino. Entonces, poniendo en orden todos esos requisitos, pues, ¿cuál es la situación ideal? Pues la situación ideal era o bien los dos extremos, o bien que se tramitaba electrónicamente y se producía expediente conforme al NIPDGA, y su nivel de tramitación era 4, o sea, estaríamos hablando de un sistema de tramitación que gestiona y produce unos expedientes perfectos y además está integrado con Archiva, o el otro extremo, que tenemos una tramitación en papel pura y dura, que también se ha dicho aquí, el papel lo soporta todo, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, ¿no? En medio, ¿qué es lo que teníamos? Pues en medio lo que veis ahí, una laguna de situaciones en la que la más problemática era en la que justamente ha venido a ocuparse esta experiencia de Carpe Diem. Ese conjunto de expedientes que se tramitaban con herramientas ofimáticas, que sí que se firmaban en portafirma, pero como ha dicho José Luis, guardamos la copia, el informe de firma de portafirma en el expediente, ni siquiera el documento ENI que genera portafirma. Y bueno, él ha explicado una anécdota de cómo modificar perfectamente un documento PDF firmado, sin más. Y que además no generaban papel. Ese ya es el riesgo más alto. ¿Por qué? Y que además es el que exponencialmente ha crecido, justamente como decía Marisa, después de la pandemia. ¿Por qué? Porque llega un momento, llegamos a un punto, un año, en el que, y justamente además la documentación que está en relación con los ciudadanos. Hay un momento, como todo el mundo, a nadie se nos olvida, bueno, pues que tampoco a nadie se le debe de olvidar que la administración siguió funcionando. Cosa absolutamente sorprendente, cómo resolvió el que realmente en ese año 2021, los expedientes siguieron para adelante, sobre todo los más necesarios, más urgentes. Bueno, ahí los compañeros TIC hicieron una labor tremenda de poder, todos los funcionarios, todos los trabajadores, pues igual, salieron para adelante. Claro, ¿cuál fue el pago? El pago es la cantidad de carpetas de red que tenemos con documentos PDF, la cantidad de expedientes que tenemos en esa situación. El pago fue como la evidencia de la actuación administrativa se materializó. ¿Por qué?
estuvo justificado, había que avanzar en el servicio. Bueno, pero ahora toca ocuparse de eso. Entonces, este mapa de riesgo, pues lo que venía un poco a sistematizar, sobre todo, de qué es lo que nos tenemos que ocupar más urgentemente. Esto se cruza con un aspecto fundamental que también se ha citado aquí y me encanta que sea por compañeros fuera del ámbito de la archivística, que es la valoración y la calificación. ¿Por qué? Pues porque hay que cruzarlo, porque la producción documental en Andalucía, de acuerdo con sus competencias ingentes, entonces hay que priorizar y salvar pues aquello que realmente hay que custodiar y que conservar una vez que se agota el procedimiento, una vez que el procedimiento se cierra. Ahí, bueno, que es una labor básica de gestión documental que, como sabéis, en el decreto de simplificación y racionalización administrativa, el 3/2004, que no solo no ha derogado el decreto 622/19, sino que justamente ha reforzado los artículos que están centrados en que en ese decreto se tocan aspectos relacionados con la gestión documental, el artículo 43, aspectos relacionados con la incorporación de medios técnicos al procedimiento administrativo, el artículo 37, y sus artículos 5, 6 y 7 que tienen que ver con todos los ámbitos de la relacionalización, simplificación, etcétera. Es decir, que está totalmente, íntimamente unido lo que es la simplificación y la racionalización administrativa con este trabajo que estamos pretendiendo llevar a cabo ahí. De ahí, insisto, la labor importante de aplicar esta experiencia de Carpe Diem, pues de aplicarla a lo que es esa organización, esa puesta en pista de despegue, porque yo creo que esa, en mi opinión, debería ser la clave. O sea, que ese trabajo, además de para dar servicio durante la fase de gestión, porque la gestión documental todo el mundo sabemos que es desde el inicio, ¿no? Y además tiene distintos aspectos. Para el gestor tiene uno, para los profesionales del documento pues tiene otro, pero que sí está presente permanentemente. Bueno, pues la labor la aportación de esta guía es importante en ese sentido, de permitir organizar, racional, sistematizar de una manera más coherente, facilitar ese acceso a esos documentos, pero sobre todo ponerlo en despegue en la pista de despegue para lo que también se ha comentado aquí. Ser capaces de generar un expediente electrónico administrativo conforme a la legislación vigente, que es lo que realmente garantiza la integridad de ese expediente, que es lo que garantiza que efectivamente no ocurra lo que José Luis, por ejemplo, ha comentado que se podría hacer, que no ocurra pues con toda la buena voluntad, pero esa integridad es un mandato legal que hay que cumplirla. El siguiente paso, después, este cuadro nos servía pues un poco primero para establecer dónde estaba ese núcleo, digamos, esa situación más de riesgo, de intentar localizarla con un objetivo también, intentar reducir la laguna documental que se va a producir si efectivamente no se abordan ese escenario. Y esa laguna documental pues es insalvable, salvo que efectivamente apliquemos una labor de organización de esos documentos, de preparación y de su remisión al archivo electrónico para que se custodien adecuadamente el tiempo que tengan que custodiarse. El siguiente paso, que serían un poco los dos puntos que se me ha pedido en los que intervenga, para no extenderme mucho, era intentar conocer qué situación tenemos en los distintos órganos de la Administración. Y para eso tuvimos una relación con los archivos centrales y con el archivo general en junio del año pasado y se elaboraron dos cuestionarios que tenían dos objetivos. Un objetivo era una línea 1 y una línea 2. Un objetivo, línea 1, era intentar identificar qué grado de participación se estaba teniendo en el desarrollo de los sistemas de tramitación en desarrollo, en qué medida se estaban controlando la presencia de la visión de la gestión documental en esos desarrollos, para garantizar que efectivamente esos sistemas estaban produciendo expedientes electrónicos administrativos conforme a las normas vigentes.
Ese era el objetivo de ese cuestionario. Los cuestionarios se remiten a quien se remite, a quien nosotros podemos elegirlo, que es al personal técnico de archivo, que también es una forma de detectar en qué medida la gestión documental, que como digo, y está muy bien que el decreto 203 lo haya recogido así, está presente en ese decreto, decreto ley, como un principio de racionalización y simplificación administrativa. Bueno, pues detectar en qué medida eso estaba haciendo de esa forma. Y el otro cuestionario, que era la línea 2, de lo que trataba era de identificar justamente en la nebulosa que tenemos ahí entre medio, entre el grado medio y alto, bueno, pues qué situación había con los distintos procedimientos, hasta qué punto se estaba controlando esa producción documental o hasta qué punto desde los archivos centrales se estaba controlando esa producción documental en tanto que ya físicamente no los invadía, porque claro, cuando te invade físicamente algo, pues obviamente no lo puedes evitar, pero cuando no te invade lo tienes que detectar, porque no lo estás viendo. Entonces, ese era el objetivo del segundo cuestionario, detectar en qué grado, a través de los archivos centrales, en qué medida estaban controlando pues que esa producción documental en las distintas unidades administrativas, qué tipo de gestión documental, o sea, qué tipo de tramitación se estaba llevando a cabo, en qué grado podíamos situar determinados procedimientos. Comentamos, bueno, ¿por dónde empezar? Pues por lo más importante, entre comillas, importante en el sentido de aquello que sabemos que son procedimientos sensibles que hay que custodiar y por supuesto si tenemos ya la calificación de ese procedimiento, ¿no? Ese formulario, pues los números se repartieron, se remitieron a un total de 135 archivos. El plazo era, dijimos, bueno, esto es una labor larga, ¿no? de largo recorrido, pero bueno, un primer plazo, unos 6 meses, que luego pensamos hasta marzo, con idea de tener un primer feedback a ver cómo iba la cosa, ¿no? Y claro, ¿cuál es la verdad que digamos, la respuesta? Todavía los cuestionarios no lo hemos podido sistematizar todo, la información, pero sí unos primeros datos, pues, por ejemplo. La respuesta ha sido del 21%, o sea, solo el 21% se ha respondido. Es decir, solo nos han llegado cuestionarios de 29 centros. ¿Por qué? Pues posiblemente por distintas razones. ¿Esto qué nos pone de manifiesto? Pues nos pone de manifiesto, bueno, pues la dificultad por parte de esas unidades de controlar lo que realmente se está produciendo en su organización. De esos 21%, solo a su vez el 24% aporta información sobre sistemas de tramitación en desarrollo. Eso significa que se están desarrollando sistemas y que la visión de la gestión documental que viene prevista, ya no solo en el decreto 122 venía prevista, sino que sale reforzada en el decreto ley 3/2004, pues no está muy presente. Es algo que tenemos que reconducir. ¿Valor de esta iniciativa Carpe Diez? Bueno, pues que empezamos a tocar el tema. Y ya eso es importante, es una forma realmente de llevar esa sensibilidad hacia un tema que, como dice Marisa, claro, requiere tiempo. Aquí todo el mundo está sobrepasado y por tanto hay que buscar un sentido para que tú le des tiempo a eso. Y el sentido es lo que he dicho al principio, el sentido es que nos movemos con la evidencia de la actuación administrativa. Es lo único que lo muestra. Y nos movemos con aspectos que están directamente relacionados con derechos fundamentales, como ha comentado Juan Sebastián al principio. Es decir, que requiere, que cuando decimos trasteros, aunque realmente la expresión sea muy efectista y llegue, ¿no? Pero, hombre, que no podemos olvidar que lo que estamos hablando es de la evidencia que actualmente tenemos, la que se ha considerado en su momento que era la que podíamos tener. Pero claro, eso no quita de que no nos ocupemos de ella y de que no nos ocupemos de ella para ponerla en la pista de despegue para que llegue al archivo electrónico único. Con esas conclusiones, pues también nos ha llegado cosas importantes. Constatar
pues la necesidad, la imperiosa necesidad y la urgente necesidad de que se sea consciente que en los desarrollos y en la tramitación, en la telematización, la visión documental tiene que estar presente. Llegan también ideas importantes que es como que la necesidad de racionalizar y simplificar los procedimientos y de que esa visión documental esté ahí y que es la oportunidad, De momento vamos a volver a dar un plazo más amplio para que esa información llegue, pero una conclusión también que obtenemos de este diagnóstico es que realmente el impulso no tenemos que darlo o no podemos darlo solo a través de los técnicos de los centrales, sino que realmente va a haber que llegar a un impulso o canalizar el tema de alguna otra forma, bien a través del CICRA o bien a través de, incluso como en otras ocasiones hemos tratado, a través de la presencia en los requisitos de los desarrollos de determinados aspectos, sobre todo relacionados con que los expedientes cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente para que sean expedientes electrónicos administrativos válidos conforme a todos esos requisitos y que realmente puedan ingresar puedan ser remitidos a archivos e ingresar en ellos, ¿no? Ahora mismo podríamos decir que en la experiencia que tenemos, el único sistema que tenemos realmente con nivel cero de riesgo, curioso, paradójicamente, es el no sistema de agentes tecnológicos, curiosamente, que es un elemento, en la jornada de archivos ya explicamos un momento por qué se denominaban no sistemas, porque claro, en este caso actúa sobre expedientes que han sido tratados conforme partiendo de los aspectos o por lo menos iniciales de los que desarrolla la guía Carpe Diem, a los que se le ha sometido un proceso de automatización en el que luego hablaremos. Ese proceso de automatización ha generado unos expedientes electrónicos administrativos conforme ENI, ya acabo, y ese sistema que los transforma es el que se ha integrado con Archiva. Podríamos decir que efectivamente no es un sistema que ha creado de manera adoptada, por decirlo de alguna manera, o subrogada estos expedientes. Pero es el que está integrado y es el que está realmente remitiendo. Es el único de momento. Sabemos otra experiencia en la Inspección General de Servicios, justamente con dos procedimientos que se iban a desarrollar, que se hicieron los trabajos previos de normalización, valoración y de puesta en contacto para hacer la integración. Y el resto nos situamos, por lo que veis ahí, con suerte en el medio, menos, y con muy mala suerte en el máximo, en el muy alto. Entonces de ahí la oportunidad y digamos lo oportuno de los trabajos que en esta guía Carpe Diem pues se presenta. Corto aquí. ¿Vale? Bueno, agradecer a Maribel Valiente la valiosísima información que nos has proporcionado y que pone aún más en valor la importancia del trabajo de la comunidad de práctica Carpe Diem. No me niego a comentar, al hilo de las referencias varias que has hecho al Decreto Ley 3/2024, que creo que es importante cuando se refiere al tema de la memoria de análisis de impacto normativo y como contenido del mismo, tanto el impacto en medios electrónicos como en protección de datos. Yo creo que eso puede ser un cambio de tendencia, o debiera de serlo, con relación a aquellos anteproyectos de leyes, de decretos legislativos o reglamentos, en cuanto tuviera acompañado en esa tramitación lo que llaman la MAI, ¿no? No quiero dedicar más tiempo porque viene a continuación una magnífica mesa que liderará mi compañera Isabel Medrano, Isabel Medrano, y con esto damos por concluido esta primera mesa. Muchas gracias.